es después ver al final con los representantes del sector de innovación, de las universidades, de algunas empresas acá en Brasil, ver qué más se puede hacer en América Latina para brindar servicios de información tecnológica de calidad y cómo precisamente poder establecer mecanismos de apoyo a la innovación y a la tecnología en América Latina con base a productos y servicios informativos. Yo precisamente, como soy el último, no creo que vaya a repetir lo que ya han dicho mis tres antecesores. Yo solamente me quería referir a que, como dijo Alberto, hoy en día está reconocido que el capital intelectual y dentro de él los activos intangibles forman parte de los activos empresariales, y en este caso los intangibles como parte del capital codificado de una institución, de una empresa, de un operador económico. Es un activo económico que hoy en día en las economías del conocimiento permite el control de la tecnología sobre nuevos productos y procesos, y es un camino seguro para obtener ventajas competitivas. Y es por eso, no en balde, varios organismos internacionales, no solo la Oficina Europea de Patentes, la OMPI, otros organismos en el marco de Naciones Unidas, están trabajando muy estrechamente en este tema, y el Banco Mundial en el 2008, en su serie de perspectivas económicas mundiales, que ustedes saben que todos los años dedican a un aspecto importante del desarrollo económico a nivel mundial, dedicó esa serie a la tecnología en los países en desarrollo. Y en este análisis que hizo el Banco Mundial de la tecnología en los países en desarrollo, primeramente se vio que hoy en día, en materia de crecimiento económico, el progreso tecnológico es lo que hace la diferencia. Los países que progresen desde el punto de vista de ciencia y tecnología son los países que económicamente van a crecer. Es decir, que la innovación es un elemento clave. Segundo, el Banco Mundial reconoció en ese estudio, que fue ampliamente acogido por toda la comunidad internacional, reconoció que en los países en desarrollo, y ahí se hace un análisis de todas las regiones, la brecha tecnológica entre países desarrollados y países en desarrollo se acorta cada vez más, pero todavía es muy ancha, porque existen diferencias en el uso de tecnologías de punta. Los países en desarrollo no están todavía invirtiendo, innovando en el paradigma tecnológico mundial. Existen diferencias en la intensidad de uso de ciertas tecnologías, y el logro tecnológico en estos países en desarrollo, que ha permitido acortar la brecha tecnológica, ha sido producto de una mayor penetración de tecnologías de una cierta edad, no de las tecnologías de punta, que ha sido la causa del logro tecnológico en esos países. Porque precisamente se reconoce que con este análisis, que el progreso tecnológico en los países en desarrollo y en América Latina especialmente refleja sobre todo que la capacidad de absorción de la tecnología existente todavía no ocurre en la frontera del paradigma tecnológico mundial, y en un futuro pudiera obstaculizar el progreso tecnológico. Y es por eso que como recomendación fundamental da que el foco más importante para los gobiernos en materia de política tecnológica debe ser o debería ser la adaptación y difusión de tecnología extranjera. Y señores, en esto la información de patentes tiene una importancia particular. Es decir,
Acá la fórmula sería generar las condiciones que permitan o que propicien la conversión de esa capacidad innovadora que están desarrollando los países en activos intangibles, donde los activos de propiedad intelectual juegan un papel fundamental. Porque hoy en día el valor no reside en disponer de información o acceder a la misma. El valor reside en cómo gestionar esa información inteligentemente para la creación de activos intangibles. Y bueno, no en balde, hay varias organizaciones, la Oficina Europea está desarrollando este tipo de herramientas que al final van hacia eso, a la gestión inteligente de la información. Porque si vemos hoy en día, y muchos de ustedes, sobre todo Alberto, Jorge, la Oficina Europea está participando activamente. Si ven el esquema, por ejemplo, de todos los acuerdos a nivel internacional, y me refiero, por ejemplo, específicamente a los Patent Prosecution Highway, ven cómo es todo un entretejido de relaciones que existen entre entidades, países entre ellos, entidades, países como organizaciones regionales, internacionales. Yo creo que hoy en día hay mucha fuente, hay muchos recursos. El solo mapeo y la disponibilidad de esa información no es suficiente. Yo creo que esa red mundial se debe convertir en una forma inteligente y se debe tratar de crear plataformas comunes. Como decía Valentín, crece cada vez más la información crece en idiomas que no son fácilmente accesibles a nosotros. Si ustedes ven el número de solicitudes de patente de los países del noreste asiático, Japón, China, Corea, prácticamente hay que reconocer que hoy en día más del 40% del conocimiento que se genera en el mundo se genera en idiomas de difícil acceso para la región. Y entonces, ¿cómo consultamos esa información? Y es por eso que, bueno, después más adelante van a haber otros planes de desarrollo que permitan a América Latina consultar esa información y utilizarla inteligentemente para poder integrar la misma en la creación de la cadena de valor y la riqueza, que para mí parte de la creación de estos activos, la protección, la gestión, la explotación y por último la utilización en el mercado para que los mismos se conviertan en bienes y servicios que generen valor y riqueza para las empresas. Y por último, en esta pequeña introducción al seminario y hablando de la importancia de la información, me quisiera referir a una parte importante del uso de la información de patente. Valentín se refería al uso que esta información tienen que hacer los decisores de política, los que están constantemente decidiendo cuestiones importantes del desarrollo de los países. Desgraciadamente en nuestros países, pese a todos los esfuerzos que hacen las oficinas de propiedad intelectual, todavía el uso de esta información no está realmente integrado en la esfera de decisión política muchas veces. El uso que se puede hacer de la información de patente, el uso estratégico para valorar los activos intangibles. Valentín habló de una herramienta específica que existe, pero con el mero análisis de la información, por ejemplo, podemos saber la importancia de la tecnología que estamos creando. Podemos saber si es un pequeño incremento a algo que ya existe, es una mejora de un producto o un proceso, o es una innovación pionera que se convierte en la frontera
o forma parte de la frontera del conocimiento mundial. ¿Cómo podemos saber eso? Solamente analizando el estado del arte con la información y solamente viendo en aquellas patentes que están relacionadas qué citas se hacen a patentes anteriores, y podemos saber qué importancia tiene nuestra tecnología, o podemos saber cuán fuertes son nuestras patentes o los secretos comerciales que los operadores económicos, las entidades de investigación, las universidades estén creando. ¿Qué facilidad existe de reproducirlo por parte de terceros y qué facilidad existe de que terceros evadan el alcance de la protección contenido ahí? ¿Cómo se puede hacer eso? Solamente analizando el pliego de las reivindicaciones y viendo hasta qué punto, cuál es el alcance de la protección de esa tecnología. Podemos ver si las soluciones que estamos creando son competitivas o no, si estamos solucionando un problema técnico determinado, o estamos ofreciendo una solución complementaria, o estamos ofreciendo una alternativa o sustitución de la tecnología que ya existe. ¿Cómo se puede hacer? Sencillamente analizando el estado del arte. Podemos saber hasta qué punto se extiende la innovación nuestra, cuál es la amplitud del mercado que cubre esa tecnología, y así muchas más. Entonces yo, para terminar, quería decir que la información de propiedad intelectual es un recurso importante de acceso a todos, es un recurso que sirve para apoyar el acceso a los datos mundiales más relevantes sobre ciencia y tecnología, es un recurso que permite convertir un gran volumen de datos en inteligencia accionable, con el objetivo de, primero, focalizar las estrategias de financiamiento de la innovación. Ustedes saben, cada vez los recursos son más escasos. Vamos a innovar en aquello en lo que verdaderamente podamos tener después un retorno, y vamos a tratar de compensar los gastos de la inversión. Cómo expandir procesos existentes en áreas tecnológicas dadas, donde el financiamiento dará los resultados o las salidas más efectivas de la innovación. Ustedes saben que cuando se habla de las salidas de la innovación, estamos hablando de dos resultados fundamentales. Aquellos resultados que se consideran económicos, es decir, que pueden ser traducidos en dinero, y ahí están las patentes, las marcas, los secretos comerciales, etcétera, etcétera. Pero están aquellos resultados que se llaman resultados culturales o de impacto en el conocimiento, que es cantidad de literatura científica que se produce en el país, el impacto que tiene la investigación para desarrollar todo el bienestar social. Bueno, podemos saber qué tipo de impacto va a tener esta innovación, si va a ser un resultado económico tangible o va a ser un resultado un poco más teórico de impacto a nivel de la sociedad. Podemos medir y seguir los resultados de los programas de innovación y asegurarnos que esos resultados estén debidamente protegidos por propiedad intelectual y que se recupere la inversión y además se obtengan ganancias por la inversión realizada. Muchas gracias por la atención y estoy a disposición para cualquier pregunta o comentario.